Soy Paula de Iscar, soy investigadora predoctoral de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid y mi línea de investigación trata sobre el cooperativismo agroalimentario y sobre la digitalización de los órganos sociales del cooperativismo agroalimentario. Por eso que en esta lectura jurídica del objetivo quinto, que es el de igualdad de género, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, me centre también especialmente en los puestos de responsabilidad y haga una mención especial a las cooperativas y a las mujeres en los consejos rectores. También, bueno, como se ha comentado, soy de la Universidad de Valladolid, soy de Valladolid, en concreto estoy en el campus de Palencia y las dos ciudades se enmarcan en Castilla y León, igual que Ávila, por lo que me he permitido también la licencia de hacer una breve mención al cooperativismo agroalimentario por ser un sector relevante en la economía de Castilla y León y porque creo que puede tener también bueno, pues matices interesantes cuando hablamos de género por estar tradicionalmente masculinizado y ocupar los puestos de responsabilidad históricamente hombres, ¿no? El índice que vamos a seguir es el siguiente. Voy a hablar un poco de qué son los ODS, aunque lo hemos escuchado a lo largo de todo este seminario en distintas jornadas. Y me voy a centrar en la relación entre el ODS número 5, que es el de igualdad de género y empoderamiento femenino, y también voy a hacer una pequeña mención al ODS número 8 de trabajo decente, por su vinculación directa con la economía social y por la relación que une, ¿no?, al ODS número 5, a la igualdad de género y al trabajo decente. Después hablaremos de la igualdad desde una perspectiva jurídica e iremos viendo algunos conceptos básicos de igualdad y de feminismo a lo largo de la ponencia, pero bueno, lo intentaremos enmarcar más o dirigir más desde un punto de vista jurídico-legal. Enmarcaremos a grandes rasgos el marco legal europeo, destacaremos algunas de las novedades más recientes, también el marco legal español, tanto en normas como puede ser la Constitución, distintas leyes, hasta códigos de buen gobierno o soft law. Y hablaremos un poco por encima de medidas de acción positiva, de lo que son las cuotas de género, que generalmente bueno, tienden a generar controversia, pero hay que verlas desde un punto de vista teórico en este caso y luego ya pues cada uno se puede ir creando su opinión sobre el tema. Daremos algunos datos sobre la situación de la economía social en materia de igualdad. Sé que luego la profesora Carmen Marcuello también va a hablar de género, igualdad y objetivos de desarrollo sostenible, así que únicamente daré algunos datos. Y aquí es donde me he permitido referenciar al cooperativismo agroalimentario, ya que, bueno, sí que tenemos estadísticas en este caso, aunque sea de los pocos casos desagregadas por sexo, vemos el papel de las mujeres en los consejos rectores, es muy importante para nuestra región y, bueno, por cercanía, ¿no?, pues eso, me he permitido hacer una breve alusión. Y por último terminaré enunciando algunas soluciones o propuestas, qué es lo que deberíamos hacer para que se corrijan las desigualdades en la economía social. Veremos que estamos mejor que otro tipo de sociedades, como pueden ser las de capital o el resto de la economía que no tiene que ver con la economía social y solidaria, pero todavía queda bastante por hacer. Y luego, bueno, no puedo terminar la ponencia sin hablar del empoderamiento femenino, que es por donde va a pasar, por donde van a pasar todas estas soluciones y todas estas propuestas, por el empoderamiento colectivo y por el empoderamiento individual, además de que el ODS número 5 pues lo incluye expresamente, ¿no?, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y empezamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son? Pues yo creo que todos hemos oído hablar de ellos, sabemos más o menos cuáles son, sabemos más o menos cuáles son los objetivos. Y aquí lo que vengo a mencionar es un poco brevemente cómo surgieron. Surgieron con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, ya en septiembre del año 2000. ¿Por qué se convirtieron en objetivos de desarrollo sostenible? Pues yo creo que como todo y sobre todo en el ámbito de derecho hay que actualizarse, el mundo cambia, en los últimos años han pasado muchas cosas que a nivel económico, empresarial, laboral, social, pues han provocado importantes cambios y los objetivos de desarrollo sostenible tendrán que seguir avanzando. Se aplicaron los objetivos de desarrollo del milenio entre los años 2000 y 2015 y a partir del año 2015 ya cambiaron de nombre, ¿no? Pasaron a denominarse Objetivos de Desarrollo Sostenible, hubo algunas variaciones y se aprobaron en la Cumbre de Nueva York, en la que se aprobó precisamente la Agenda 2030. Como digo, no me voy a centrar mucho en esto, porque se ha hablado también en otras ponencias. Sí destacar que participaron más de 200 países, por lo que vengamos de donde vengamos, en nuestro área más cercana o en Latinoamérica, etcétera,
tendremos muchas cosas en común en la economía social y en cuanto al desarrollo sostenible. Y destaco dos que les he enmarcado en esos dos círculos morados, que son de los que voy a hablar, pero realmente la economía social se puede relacionar con bastantes más. El primero, fin de la pobreza, evidentemente, si vamos a crear empleo, como nos dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, intentaremos erradicar de alguna manera la pobreza. Educación de calidad, pues también de alguna manera puede estar relacionado con algunas entidades de economía social. Reducción de las desigualdades, evidentemente, si estamos intentando fomentar o potenciar la igualdad de género, también estamos reduciendo las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles, volvemos a lo mismo, objetivos de desarrollo sostenible, empresas como las de economía social que tienden a ser, por su naturaleza, sostenibles. Son bastantes, por no decir casi todos, los objetivos que están de desarrollo sostenible que están vinculados con las entidades de economía social, aunque no nos podamos centrar en todos, ¿no? Y en este caso ya entro directamente en qué es lo que pasa dentro de la economía social o por qué decimos que estamos tan relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Cito, por ejemplo, a Adoración Mozas Moral, que muchos de vosotros la conoceréis, que dice que hay unos valores y unos principios que forman parte del ADN de las cooperativas y estos coinciden también con algunos de estos objetivos, ¿no?, de la Agenda 2030. Por eso las entidades de economía social son una gran oportunidad para conseguir esta sostenibilidad que se busca en la Agenda 2030. Los principios y valores del cooperativismo no les voy a detallar, me voy a centrar en los que creo que están directamente relacionados con el objetivo quinto, por ser el objeto de la ponencia, pero bueno, si vamos uno por uno y vamos uno por uno comparándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, pues veremos que existen muchas coincidencias. También menciono en este caso el informe del Progreso 2020 del Gobierno de España, Reconstruir lo Común, que hablaba de la Agenda 2030 en nuestro país, en el que expresamente se indicaba que los valores que caracterizan las entidades de economía social van a hacer avanzar o van a contribuir en el avance de la Agenda 2030, en la consecución de todos los objetivos que hemos visto antes. Además, también, bueno, indico, y lo habréis visto en la mayoría de la doctrina, en esto creo que más o menos hay consenso, que las entidades de economía social, yo en mi caso puedo hablar más de las cooperativas, coadyuvan en la consecución de estos objetivos porque son un modelo empresarial sostenible, también económicamente, no podemos olvidarnos, aunque tengamos un marcado fin social, que tenemos que tener cierta rentabilidad, que están centrados en las personas y que están orientadas hacia el progreso. Y como decía, podríamos solamente con esto extendernos muchísimo, pero yo he optado por vincularlo expresamente con el artículo 4 de la Ley Española de Economía Social del año 2011 y con el principio cooperativo número 7 de la Carta de Economía Social de Interés por la Comunidad. Aquí detallo un poco más este principio y este artículo por aquellos que quizá no lo conozcan. El artículo 4 de la Ley de Economía Social nos habla de que hay que promover ciertas cuestiones entre las que se indica la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El principio cooperativo número 7 de interés por la comunidad nos indica que las entidades de economía social se comprometen al destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Si fusionamos este principio con el principio de la economía social, con el principio cooperativo, nos encontramos lo siguiente. Hay que optar, o las empresas de economía social tienden a optar y van a promover el desarrollo sostenible y la sostenibilidad en todas las áreas y también tienen que buscar la igualdad de oportunidades, ¿no? Sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social. Como decía antes, el Gobierno de España en algunos de sus informes y en bastantes de sus trabajos tienden a hablar de economía social, aunque muchas veces únicamente lo mencionen. En este caso he cogido un extracto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que nos indican que el trabajo promueve la economía social para impulsar la igualdad, la acción climática y los objetivos de desarrollo sostenible. Como digo, muchas veces lo único que hacen es lanzar algunas pinceladas, la Administración en general, y quizá hay ciertos aspectos en los que habría que reforzar, ¿no?, esta promoción de la economía social, pero bueno, esto es cuestión de opinión. Y lo que sí que quiero destacar es que en este caso nos indica este informe del Ministerio de Seguridad Social que la economía social cuenta con los valores necesarios para construir una sociedad más justa, más inclusiva, más sostenible. Volvemos a lo mismo, sostenibilidad e inclusión. No podemos hablar de inclusión, no podemos hablar de sostenibilidad, no podemos hablar
de un trabajo decente, de un trabajo integrador, si no incluimos a las mujeres en equidad con los hombres. Y aquí quiero hacer esta pequeña mención que comentaba antes, esta vinculación entre el Objetivo de Desarrollo número 5, el de igualdad, el de empoderamiento femenino, con el número 8 de trabajo decente y crecimiento económico. En algunas ponencias en las que seguramente hayáis estado la mayoría de vosotros, se habla del objetivo número 8, se habla del trabajo decente, se habla del crecimiento económico, en la economía social se habla del trabajo decente, también del trabajo digno, del trabajo de calidad, y muchas veces lo dirigimos hacia la reducción del empleo, erradicar la precariedad, buscar unas buenas condiciones de trabajo, luchar contra la inseguridad, optar y fomentar la salud y la seguridad en el trabajo. Y en este sentido, si solo nos quedáramos en estos tres aspectos, también tiene un importante papel la economía social. Menciono algunos estudios de Chávez, de Rosalía Alfonso, recientes del año pasado, de este mismo año, en los que se nos indica que en esta crisis provocada por el COVID-19, los sistemas con más cooperativas han gestionado mejor tanto la crisis económica como la crisis social, al final todo está vinculado, han mantenido empleo e incluso en una situación tan complicada han creado nuevos puestos de trabajo. Y esto no solamente se ha visto en la crisis del COVID-19, sino que, bueno, que se ha ido viendo a lo largo de la historia en distintas crisis económicas. Como digo, cuando se habla de trabajo decente, de crecimiento económico, se habla de estos tres pilares y yo quiero añadir un cuarto pilar, ¿no? No podemos hablar del crecimiento económico si no incluimos a las mujeres, no podemos hablar de trabajo decente si no hablamos de un trabajo inclusivo, de un trabajo integrador, igualitario. Y esto es lo que nos dice María Emilia Casas Bamonde en varias ocasiones, es presidenta del Tribunal Constitucional y la primera mujer en formar parte de este cargo del Tribunal Constitucional. Y nos dice que el trabajo decente para todos incluye indudablemente un trabajo inclusivo y un trabajo igualitario. Por eso que hablemos de reducir el desempleo, de erradicar la precariedad, buscar buenas condiciones, pero no podemos olvidarnos de que no estaremos ante un trabajo digno, ante un trabajo decente, si no es un trabajo inclusivo, si no es un trabajo igualitario para hombres y para mujeres. Y como decía antes, vamos a intentar darle un matiz jurídico, verlo desde un punto de vista legal, del derecho, y para ello tenemos que hablar de qué es la igualdad. Hablamos de igualdad continuamente, pero hay distintos tipos o distintos conceptos de igualdad y cada uno podrá ver o podrá opinar en cuál de estas situaciones nos encontramos, se encuentra su región, se encuentra su país o bueno, se encuentra el mundo en general. El primero de ellos es la igualdad formal. En España esto nos lo otorga la Constitución española en su artículo 14, en el que se nos dice que todos somos iguales y mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El segundo concepto que menciono es el de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades ya nos referimos a la garantía, ¿no? O a garantizar el acceso de mujeres y hombres a bienes y recursos económicos. Y destaco materiales y no materiales. No únicamente tenemos que acceder al dinero y a los recursos materiales, que es evidente, sino que también tenemos que poder acceder a la educación o a la cultura. De hecho, luego comentaré que a partir de la educación es desde donde podemos cambiar pues las desigualdades de una manera importante, ¿no? Es un instrumento muy importante para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Por último, hablo de la igualdad real y efectiva, que es a la que todos o todos deberíamos aspirar y todos considero que aspiramos, que es el tratamiento equivalente entre hombres y mujeres. La igualdad real en la aplicación del principio de igualdad en la vida real, en la vida cotidiana de mujeres y hombres y, por supuesto, también en la vida laboral y en la vida de las empresas. Y a continuación menciono algunas de las normas. Son muchísimas, no voy a entrar en detalle y he intentado destacar las que considero que son las más importantes. En los tratados de Constitución de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya se menciona que tenemos que fomentar, que los Estados miembros, entre los que se encuentra España, tienen que fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. En concreto, el Tratado de la Unión Europea nos dice que la Unión va a combatir la exclusión social y la discriminación y va a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras cuestiones. En el Tratado de Funcionamiento, por otro lado, se nos dice que uno de los objetivos de la Unión es eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. Volvemos a repetir lo mismo. También en el Tratado de Funcionamiento, en este caso en el artículo 157, se nos dice que
la Unión y sus Estados miembros tienen que buscar la garantía de la plena igualdad en la vida laboral entre hombres y mujeres. En este caso ya nos centramos en las empresas, en la igualdad en el acceso al trabajo y incluiría yo en la igualdad en la promoción también, en el trato, no únicamente igualdad de oportunidades, sino también igualdad en el trato. Por otro lado, tenemos en la Unión Europea, por eso que no me haya centrado en todas, normativa diversa, hay reglamentos, hay directivas. En este caso destaco una directiva que se tuvo que traspasar al derecho, que transponer en el derecho español, sobre medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de la vida laboral. Luego hablaremos de estas medidas de acción positiva, las más conocidas son las cuotas, y veremos que recientemente ha habido otras directivas de la Unión Europea que han, que han vuelto a dar un nuevo punto de vista a este asunto, le han dado una vuelta a las cuotas que estaban establecidas y bueno, han cambiado algunas cosas para ver si realmente conseguimos que estas normas, que estas directivas con medidas de acción positiva sean realmente efectivas. Y bueno, también cito la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para que veáis que al final hay muchísima normativa importante en Europa, normas que fijan las directrices básicas de la Unión, en las que se incluye medidas de acción positiva para el sexo menos representado y el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sí que meto ahí en un cuadro naranja una cuestión que creo que hay que tener en cuenta, que haya un principio de igualdad, que consigamos esta igualdad efectiva, no quiere decir que no podamos adoptar en momentos concretos, en momentos puntuales, en momentos con una duración determinada en el tiempo, ventajas en favor del sexo menos representado. Y luego lo veremos porque es precisamente en lo que consisten las cuotas de género o las medidas de acción positiva. Aquí menciono un poco cuál es la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la acción positiva. Como digo, es un tema que ha estado criticado por la doctrina, por parte de la sociedad, por políticos, etcétera. Hay una parte, un conjunto de personas, un grupo de la sociedad que niega, que rechaza las medidas de acción positiva y las cuotas de género. En este caso, lo que nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que tienen que cumplir unos requisitos muy estrictos, que no se van a aplicar cuotas, que no se van a aplicar medidas de acción positiva en cualquier momento, que no se van a mantener a lo largo del tiempo, que no son permanentes. Tiene que existir un grupo menos representado, un grupo social en desventaja, en este caso serían las mujeres. No hay prioridad automática, se va a aplicar de manera flexible, tenemos que atender a las condiciones y a las características de cada estado y de cada momento temporal. Las medidas tienen que ser apropiadas, necesarias, respetar la proporcionalidad, no pueden excederse, no podemos generar a largo plazo otra desigualdad. Y el carácter es temporal, que yo creo que es lo que debemos destacar. Hay un carácter temporal de la medida hasta que la discriminación social se corrija, no es permanente. Una vez que la discriminación social, ya sea las mujeres, ya sea cualquier otro grupo en exclusión, se corrigiera, pues dejaríamos de aplicar la medida. Las últimas novedades en Europa tienen que ver con dos directivas. Una de ellas, la de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores, que la menciono porque tradicionalmente el rol del cuidado pues se ha volcado en la mujer, o la mujer se ha volcado en el rol del cuidado a la familia, en el rol de las tareas domésticas, por eso que afecte de manera directa a las mujeres, de manera especial a las mujeres. Y la segunda es la propuesta de la directiva europea, que lleva hablándose de ella especialmente desde junio de 2022, de las mujeres en los consejos de administración. Se ha adoptado formalmente el texto en el pasado mes de octubre y sí que quiero mencionarlo, aunque sea unas pinceladas, aunque sea por encima, porque es donde vemos esta modificación en las medidas de acción positiva y donde la Unión Europea, digamos que se ha puesto más seria con el tema de las cuotas de género. Tiene que incorporarse al derecho nacional, hay de plazo hasta el año 2026, directiva, igual que sucede con el resto de las directivas desde que existe la Unión. Al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas tienen que ser del sexo menos representado, en este caso casi seguro que fuera de las mujeres en la mayoría de las empresas. Si los Estados miembros en su normativa optan por aplicar estas cuotas, estos porcentajes, tanto administradores ejecutivos como no ejecutivos, el objetivo se reduce un poco al 33% de todos los puestos de administración. Como veis, se han marcado unos porcentajes, se han marcado unas cuotas. ¿Qué es lo que llama la atención de esta directiva frente a otras pasadas que
que vemos que no han sido tan efectivas o que no se han logrado los objetivos principales, que en este caso la Unión Europea les da a los Estados miembros la posibilidad de fijar sanciones. Y hemos visto, por ejemplo, en España, que hasta que no se han aplicado sanciones para la elaboración de planes de igualdad, etcétera, las empresas no han comenzado a tomar medidas o no han comenzado a aplicar lo que se indicaba en la norma. Por lo que, bueno, veremos qué pasa, y puede ser de interés que exista esta posibilidad de sancionar a aquellas empresas que no cumplan con las cuotas. Indico un poco por encima qué es lo que contiene o cómo se debería de actuar, por ejemplo, en el caso en que dos candidatos igualmente capacitados sean hombre y mujer. Bueno, pues se intentará optar por el sexo menor representado. Como digo, esto no va a ser permanente, esto es temporal. Si en unos meses lográsemos la igualdad, lográsemos alcanzar esos porcentajes, pues después se seguiría actuando sin aplicar la medida de acción positiva, sin aplicar las cuotas. Pero como hemos visto a lo largo de la historia, pues esto no es tan sencillo y no han llegado a alcanzarse estos porcentajes de equidad o de paridad en los puestos de responsabilidad. Digo también al final, y lo subrayo, que una vez al año las empresas tienen que facilitar información sobre la representación de género en sus consejos de administración, en los puestos de responsabilidad, de gestión de la empresa, en nuestro caso de las de economía social, de cooperativas, y las medidas que están adoptando para alcanzar el objetivo. Luego veremos, y yo lo defiendo, que está muy bien que tengamos planes de igualdad, que está muy bien que tengamos políticas y programas de conciliación, pero si no funcionan, pues no nos sirven de nada. Habría que analizar, habría que actualizar los datos, habría que conocer la situación y las necesidades de la empresa en cada momento, y si algo no está siendo efectivo, pues habrá que cambiarlo. Pasamos al marco legal español. También tendríamos muchas normas de las que hablar, e incluso en nuestro caso podríamos criticar el tratamiento de género o el tratamiento de la igualdad en la Ley de Economía Social, en las distintas leyes de cooperativas, en cualquier norma que regule las entidades de economía social. Queda mucho por hacer, en cuanto a una perspectiva de género en el derecho en general y en las normas en particular, pero vamos a citar aquellas que sí que recogen la igualdad de oportunidades. Empezamos por la Constitución, lo hemos visto antes, igualdad formal. El artículo 14 nos dice que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de varias cuestiones, entre las que expresamente se indica el sexo. Además, tenemos una ley orgánica de igualdad del año 2007, en la que en su artículo 75, ya que estamos en el ámbito de la empresa, se recoge la participación de las mujeres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles y se establece otro porcentaje, se establecería como otra cuota, pero no se precisa, no se llega a precisar, ¿no? Se llega a decir, bueno, si no se alcanza, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tendríamos que alcanzar? ¿Un 30-70, un 40-60, 50-50? ¿Qué es la paridad? Como digo, la ley orgánica es del año 2007 y, bueno, cabría mejorarla en este sentido. Las sociedades obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de 8 años. ¿Criticable? Pues muchas cosas. ¿En el 2015 se había cumplido o se había alcanzado este equilibrio? No. Como vemos, después se han ido creando otras medidas porque no habíamos llegado al equilibrio. Se nos marca una cuota precisa, se nos habla de un porcentaje concreto, se nos impone algún tipo de sanción si no se aplica. ¿Cuántas empresas conocéis a las que se le haya aplicado una sanción por no existir paridad? Empresas cotizadas, pymes, me da igual en cuántas se está aplicando realmente esto, por qué estamos creando nuevas normas que vienen a hablarnos de lo mismo. No se han alcanzado muchos de los objetivos y bueno, yo creo que sí que hay que darle una vuelta y tendríamos que pensar por qué no se alcanzan los objetivos, tenemos que imponer sanciones, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Tenemos que incidir más en la educación, tenemos que incidir más en los procesos de selección. También he dicho antes que, bueno, que hay normas y que luego hay recomendaciones, hay códigos del buen gobierno de las sociedades cotizadas en España. En el año 2015 teníamos una versión más o menos similar a la del año 2020 y lo que han hecho en el año 2020 es actualizar precisamente los plazos y marcar un porcentaje concreto, justo lo que estaba criticando, por ejemplo, de la ley del 2007.
La recomendación número 14 se nos dice que el Consejo de Administración tiene que aprobar políticas dirigidas a favorecer una composición apropiada del propio Consejo y que favorezcan la diversidad de género en la empresa. Hay que fomentar medidas, instrumentos que persigan que nuestra compañía, sea de economía social o no, cuente con un número significativo de altas directivas, de mujeres en los puestos de responsabilidad. Y por otro lado, la recomendación número 15 es la que ya sí que viene, bueno, pues a concretar un poquito más. Nos dice que el número de consejeras tiene que suponer al menos un 40% de los miembros del Consejo de Administración antes de que finalice el año 2022, este año, y en adelante no siendo inferior nunca al 30%. Veremos cuando termine el año 2022, que nos queda prácticamente un mes, si hemos alcanzado o no hemos alcanzado este 40% o mínimo este 30%. En todas las empresas seguramente no se alcance. Habría que analizar qué porcentaje de empresas, en qué cifras nos encontramos, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Al final ahora hablamos en este caso de recomendaciones, no son obligatorias, pero sería interesante ver qué empresas lo están aplicando. También qué tipo de empresas, ¿no? Cómo se encuentra la economía social en nuestro caso frente a las empresas de capital. Y como hemos mencionado antes en Europa algunas novedades, en concreto la directiva en los consejos de administración, pues quiero mencionar algunas novedades en España. El Real Decreto, dos Reales Decretos del año 2020, que fue como uno de nuestros años de los Reales Decretos en general. El primero de ellos sobre planes de igualdad. Actualmente, desde marzo de este año, los planes de igualdad son obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores. Tampoco alcanzamos, bueno, pues las cuotas o las cifras que deberían alcanzarse en planes de igualdad, cuántas empresas tienen planes de igualdad y cuántas de ellas lo aplican y no se queda únicamente en el papel. Y el segundo de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, y aquí menciono un poco que hay que erradicar la brecha salarial. Luego veremos que la brecha salarial en España en general es elevada y en las entidades de economía social es bastante mejor que en el resto de la economía, pero continúa existiendo, permanece la brecha salarial. He dicho antes que existen medidas de acción positiva y de hecho estaba hablando de medidas de acción positiva. Estos porcentajes, estas cuotas son medidas de acción positiva, en este caso vienen dadas por la Unión Europea en la directiva y en otras normas a lo largo de la historia, pero esto no únicamente se aplica a las mujeres. Las medidas de acción positiva no tienen por qué ser únicamente para el sexo menos representado, sino que históricamente se han ido aplicando a grupos sociales menos valorados y de hecho los orígenes están en la discriminación racial de Estados Unidos de los años 60 que todos conocemos. En nuestro caso, lo que pretendíamos o lo que debemos pretender con ellas es favorecer que las mujeres accedan a los recursos en las mismas condiciones que los hombres y en nuestro caso al trabajo o a la participación en las entidades de economía social. Pretenden igualar la situación desde el punto de partida y la posición de mujeres y hombres en la empresa, lo que sería la igualdad de oportunidades y yo añadiría también la igualdad de trato. Modifican la situación del grupo social marginado, así como la del individuo que sufre la discriminación por formar parte del grupo. Esto es, que modificamos la situación de las mujeres en nuestro conjunto y también de las mujeres pues, por el hecho de ser mujer de manera individual. Y son medidas temporales que lo recuerdo continuamente pues, para aquellos que rechazan directamente las cuotas de género sin conocerlas en profundidad. Cuotas de género, ya hemos hablado de ello, lo voy a pasar rápido. Medidas de acción positiva, inciden en la posición de partida, igualan a los hombres y a las mujeres en la posición original y a partir de ahí, y lo pongo en rojo, cada persona depende de sí misma. Sí que se van a valorar las condiciones, las aptitudes, la formación, la experiencia de las mujeres cuando accedan a un puesto de trabajo o a una promoción dentro de una empresa. Pero en el caso de que dos individuos estén a la par, habría que optar por el sexo menos representado. Si el sexo menos representado fuesen los hombres, pues en este caso se aplicarían medidas de acción positiva a favor del hombre. Sabemos que tradicionalmente no ha sido así y especialmente en algunos sectores como luego veremos en el agro. No aseguran, menciono, el acceso al puesto de responsabilidad ni la consecución de la igualdad, pero avanzan en la lucha contra la discriminación. No se nos da un puesto de trabajo por el mero hecho de ser mujer. Estamos capacitadas para ello, tenemos la formación necesaria para ello, tenemos la cualificación, las aptitudes, podemos acceder y estamos preparadas para acceder a ese puesto de trabajo y entonces se nos da. Los objetivos les hemos ido mencionando: eliminar obstáculos, crear condiciones de cambio, intervenir temporalmente vía legislativa, como ya hemos visto, o en acuerdos, pactos en las empresas,
y recurren a la desigualdad provisional, que es lo que defienden, como digo, los que están en contra de las cuotas, a la desigualdad provisional de trato para alcanzar la igualdad real. Pero esto no lo podemos únicamente dejar ahí, ¿no? Vamos a recurrir a una desigualdad provisional, pero es provisional, es temporal, se va a terminar cuando alcancemos esa paridad, o en teoría debería terminarse y en teoría también debería alcanzarse esa paridad. Menciono algunos países donde ya se han fijado por ley cuotas femeninas en los consejos de administración, entre los que nos encontramos, y menciono otros que ya están más avanzados, en los que mínimo un 25% de los miembros del consejo de sus empresas son mujeres. También, bueno, pues he puesto ahí en un cuadro una afirmación que creo que es interesante tener en cuenta cuando hablamos de igualdad en las empresas. Si en el proceso de toma de decisiones no está representado el 52% de la sociedad, corremos el riesgo de ignorar los puntos de vista y los intereses de la mitad de la sociedad que no tienen por qué coincidir siempre con los de la otra mitad. Aquí argumentos a favor, argumentos en contra, los hemos ido hablando. Argumentos a favor, pues que al final vamos a conseguir la igualdad, que vamos a terminar con un tratamiento desfavorable hacia las mujeres que viene de años atrás, de décadas atrás, a lo largo de la historia. Y argumentos en contra, ¿qué es lo que dicen los que están en contra de las cuotas? Pues hablan del posible efecto boomerang que refuerce estereotipos negativos sobre las mujeres, lo que sería la mujer cuota, estás ahí porque eres mujer y ya está. Y la pérdida de oportunidades por el grupo que no está discriminado, por el grupo que sí que está valorado realmente, que en este caso sería el de los hombres. Si damos a las mujeres los puestos porque sí, que es lo que entenderían ellos, estamos de alguna manera perjudicando al hombre. Y aquí teníamos algunas noticias, por el tema de Collaborate no se ve muy bien, no se ve del todo, pero puedo más o menos comentarlas por encima. El 16% de las mujeres frente a un 3, un 4% de los hombres pide permisos para cuidados de familiares. La que estaría por debajo, que pone que no es posible sin las mujeres, es que el cooperativismo no va a ser posible, el éxito en el cooperativismo no va a ser posible sin las mujeres. Seguimos teniendo problemas en los cargos directivos de las cooperativas agroalimentarias, como veremos luego. Es un sector tradicionalmente masculinizado y, aunque cada vez participan en ellas más mujeres, cada vez hay más socias trabajadoras en el sector de la agroalimentación, continúan sin acceder al Consejo Rector y a los puestos de responsabilidad. Porque las mujeres ganan 5.200 euros menos que los hombres y luego relacionado, que esta sí que se le entera, la brecha de género se intensifica en el mundo rural. Mayor precariedad, infrarrepresentación en la toma de decisiones, como hemos visto muy relacionado con el sector agro, y peor conciliación. Veremos después también por qué las mujeres del sector agro no acceden a las asambleas y en muchos casos, o no participan en las asambleas, y en muchos casos es por tema de conciliación y cuidado de familiares. Situación en la economía social, lo he dicho también un poco, lo he adelantado al principio, nos encontramos mejor que otras empresas por esa relación también, ¿no?, con la sostenibilidad que hablábamos, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y con muchos otros, por nuestros principios, por nuestros valores, funcionamos de manera democrática, de manera igualitaria, buscamos la equidad, la paridad, la solidaridad, la no discriminación. Por lo tanto, en materia de género estamos mejor o deberíamos estar mejor. Buscamos generar empleo estable y de calidad, ya lo he dicho antes, empleo estable, de calidad, empleo digno, empleo decente. Permiten la integración de las trabajadoras como socias. El papel de la socia trabajadora en este caso es bastante importante. Si hablamos de puestos de responsabilidad, por ejemplo, en las cooperativas, hablamos de socias trabajadoras que puedan acceder o que puedan ser elegidas como representantes en el Consejo Rector. Defienden la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo hemos visto también cuando hablábamos de los ODS, y aplican políticas de responsabilidad social. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en la economía social y sabemos que la responsabilidad social de las empresas de economía social, de las cooperativas, de las sociedades laborales, está intrínseca a la naturaleza cooperativa, ¿no? Forma parte, como decía antes y como comentaba Adoración Moza Moral, del ADN de las empresas de economía social y del cooperativismo. ¿Existe, por tanto, igualdad en la toma de decisiones? Pues vuelvo a repetir lo mismo. La situación en la economía social es mejor que en el resto de la economía. Estamos cercanos en la paridad y algunos sectores sí que alcanzan la paridad, pero hay otros que todavía no y todavía, como digo, queda camino por recorrer. Hemos visto que sigue existiendo brecha salarial, por lo que sigue habiendo cosas que hacer en materia de género en la economía social. Y aquí tenemos algunos datos, menciono por ejemplo un par de ellos
positivos y algunos otros en los que tenemos eso, cosillas que mejorar, en los que tenemos desventaja o en los que tenemos todavía camino por recorrer. Según datos del CEE, que es de marzo de 2022, el modelo empresarial de economía social, las empresas de economía social, fomentan la igualdad entre el hombre y la mujer y esto se ve reflejado en que un 48% de los contratos de estas empresas son a mujeres y tienen una presencia en los puestos directivos de un 58%, cosa que, como hemos adelantado antes, no se ve en el resto de la economía. Según la REAS, en su informe sobre las mujeres en la economía social y solidaria del año 2021, el 87% de las entidades de la economía social aplica medidas para mejorar los permisos que ya están establecidos en la ley en materias de conciliación, que ya hemos adelantado también que impactan directamente en las mujeres. El 81% de las empresas de economía social y solidaria utilizan un lenguaje inclusivo verbal y escrito que sabemos que, bueno, pues que en la sociedad en general es otro tema que está costando de implantar. Aspectos negativos, ¿no? Estos peros en los que todavía tenemos cosas que mejorar. Se mantiene la brecha salarial, un 5,3%. Antes hablábamos, la brecha salarial en la economía en general española, en las empresas en general, está por encima de un 20%. En la economía social está en un 5,3%, por lo que estamos mejor que en otro tipo de empresas, aunque todavía habría que luchar por erradicar la brecha salarial. Siendo el 64% de las personas trabajadoras en la economía social y solidaria, según la REAS, mujeres, solamente el 55% participan en la aprobación de planes estratégicos y un 53% ocupan cargos en los órganos sociales, en el caso de las cooperativas, pues en el Consejo Rector y en el caso de otras entidades en el Consejo de Administración correspondiente. Además, nos indica que en el año 2020 solo un tercio de las entidades de economía social había elaborado sus planes de igualdad. Ya he dicho que estos datos habría que actualizarles porque desde este año, desde marzo de 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad y bueno, sí que entiendo que las empresas de economía social hayan mejorado algo en esto. Pero continúa existiendo desigualdad más allá de la brecha salarial que se extiende a cualquier tipo de empresa. Continúa existiendo segregación horizontal en cuanto a la ocupación. Ya he dicho antes que voy a mencionar el sector agro. Hay sectores muy masculinizados y continúan estando masculinizados, sobre todo en los puestos de responsabilidad. Concentración de la actividad de las mujeres en determinados puestos de trabajo. Roles de género, estereotipos muy marcados en el mercado laboral. ¿Y cuáles son las causas de la desigualdad cuando hablamos de los puestos de responsabilidad? Pues una de las principales causas es el techo de cristal. También habréis oído hablar en múltiples ocasiones del techo de cristal, pero ¿qué es esto, no? El techo de cristal son barreras invisibles que están creadas por estos prejuicios y estos estereotipos y roles de género en el mercado laboral, en el mundo del trabajo, que impiden que las mujeres, aunque estén cualificadas y capacitadas, accedan a los más altos niveles directivos y a los puestos de responsabilidad en las empresas, también en las de economía social, impidiendo, por ejemplo, su promoción profesional. Se debe a una cultura organizativa masculinizada a lo largo de la historia, con la que habría que ir acabando, y hay dificultades para conciliar la vida personal, profesional y familiar, esto lo sabemos todos, lo que también hace que las mujeres no accedan a estos puestos. Si accedo a un cargo directivo, si accedo a un puesto de mayor responsabilidad, de representación de mi empresa, ¿cómo voy a conciliar toda la carga familiar que quizá lleve yo sola, ¿no? Y esto también parte, y estaba mencionado en otras de las diapositivas, de la corresponsabilidad. Si existe corresponsabilidad en la familia, me da igual hombres, mujeres, cualquier miembro de la familia, existe reparto de tareas domésticas, reparto de tareas del cuidado de personas dependientes, la mujer lo tendrá más fácil para conciliar su vida profesional y acceder a estos puestos de responsabilidad. ¿Y qué observamos en las cooperativas agroalimentarias? Por ver uno de estos sectores donde continúa habiendo desventajas o la situación es algo desfavorable para las mujeres. Hay menor asistencia de socias que de socios a las asambleas, en la mayoría de los casos por este tema de la conciliación. Menor representación en el Consejo Rector, si no van a las asambleas, imaginaos cuántas quieren acceder al Consejo Rector. Mismos patrones que en las sociedades que no son de economía social. Sí que existe mayor presencia en titularidad compartida y constitución de sociedades. En Castilla y León estamos a la cabeza dentro de las autonomías españolas en datos en titularidad compartida, pero sería interesante también
que esto no quede únicamente en el papel y que bueno, ya que somos titulares de nuestras explotaciones, nos impliquemos también en la gestión de nuestra cooperativa y en la defensa de nuestros intereses. Mayor presencia de mujeres jóvenes, y abajo lo pongo, a largo plazo yo tengo esperanza y creo a medio largo plazo que esto irá cambiando. Cada vez son más las mujeres que acceden a estudios universitarios, son más las mujeres que tienen también formación en materia de igualdad, de competencias digitales y de otros asuntos, y que están suficientemente preparadas para acceder a los puestos de responsabilidad de las cooperativas, de las empresas que quieran y del sector que quieran, por lo que todo esto irá cambiando. De hecho, en algunos sectores son mucho más las mujeres que tienen estudios superiores frente a los hombres. Y por último menciono, y hay que mencionarlo, que en ocasiones las mujeres se infravaloran a pesar de tener una cualificación similar o mayor a la de los hombres. Y cuando vamos a algunas cooperativas agroalimentarias, por ejemplo aquí en Castilla y León, lo que te encuentras es de, bueno, pues si siempre han estado estas personas dirigiendo, lo que tienden a ser hombres que continúen dirigiendo la cooperativa o la empresa a ellos. Según datos de cooperativas agroalimentarias de España, las mujeres representan un 27,6% de la base social de este tipo de cooperativas, pero solo un 9% de la composición de los consejos rectores son mujeres. Y únicamente un 4,1% ostentan la presidencia. Hay muy pocas presidentas cuando hay bastantes cooperativas agroalimentarias. 12,8% en otro tipo de puestos directivos. De nuevo vuelvo a subrayar, ¿no?, que hay un ligero incremento en los últimos años en el peso de las mujeres en todas las categorías. Aquí nada, tenéis un cuadro en el que se puede ver por comunidades autónomas de la cátedra de cooperativas agroalimentarias cómo estamos representadas. Como decía, pocas mujeres en la presidencia, a pesar de que cada vez hay más mujeres que forman parte de la cooperativa. Hay que mencionar brevemente a las mujeres rurales. Si hablamos del sector agroalimentario, hablamos generalmente del medio rural y nos volvemos a encontrar pues, cosas que ya sabemos y lo mismo que hemos visto otras veces. Roles y estereotipos de género, la mujer del campo tradicionalmente vinculada a la vida doméstica y al cuidado de las personas dependientes, peso de la costumbre, el peso de la tradición, trabajo en el campo poco atractivo para las personas jóvenes, en este caso tanto hombres como mujeres, esta necesidad que todos conocemos de relevo generacional en el cooperativismo agroalimentario, estereotipos en el trabajo agrícola y ganadero, largas jornadas, escasa formación, hay que acabar con los estereotipos. Hay personas que se dedican al sector agroalimentario, hay personas que se dedican al sector agrario propiamente o al ganadero que están muy formadas y muy cualificadas y nada tiene que ver. Hay largas jornadas en otro sector, cualquier autónomo va a tener una larga jornada, se dedique a lo que se dedique. Problemas de conectividad y otros servicios que en este caso no dependen de nosotros, sino de la administración pública, de los gobiernos, etcétera. Inestabilidad en los precios, esto es un gran problema que hace que la falta de atractivo hacia los jóvenes se incremente. Y, de nuevo, problemas de conciliación y, en muchos casos, especialmente en el medio rural, ausencia de corresponsabilidad en la familia. Aquí menciono, ya que hablaba un poco de Castilla y León y del seguro, lo que me he encontrado en estudios anteriores. En nuestro caso, la importancia del sector vitivinícola. En Castilla y León hay 9 denominaciones de origen protegidas y todas ellas tienen consejos reguladores que tienen una estructura parecida a la del Consejo Rector. Pues en el año 2019, 2 de estas 9 denominaciones de origen tenían mujeres en la presidencia de su consejo regulador. Hubo elecciones y en el año 2022 ya no hay mujeres. O sea que vamos subiendo, bajando, pero al final el paso adelante o el avance no se mantiene, en este caso, en los puestos de responsabilidad. ¿Y por qué esto es interesante? Pues es interesante porque las personas que forman parte de este asociacionismo dentro de las bodegas, dentro del sector enológico y agroalimentario, son representantes de las empresas, representantes o altos cargos de cooperativas y de otro tipo de entidades que se dedican al mundo del vino. Y esto que nos lleva a concluir que si no hay hombres en la presidencia de los puestos de los cargos o de los órganos de representación, tampoco les hay dentro de las empresas. Vemos un poco aquí a qué se dedican las mujeres, hablamos otra vez de lo mismo, roles y estereotipos de género. Mujeres en la comunicación, en el marketing, en la promoción, algunas en los servicios administrativos, pero en el resto no hay mujeres representadas. Lo mismo, es un sector en auge, tenemos un amplio potencial por delante para crear empleo de calidad y empleo femenino también. Hay un incremento de mujeres con formación superior frente a los hombres en muchos sectores y también en el agrario. Están
cada vez participando más jóvenes, más mujeres jóvenes en el sector. Pues sigamos fomentándolo y es el principio del fin en los estereotipos de la bodega. Si más mujeres jóvenes entran a formar parte de las cooperativas agroalimentarias, de las cooperativas vitivinícolas y de sus consejos rector, participan en la asamblea, bueno, pues iremos poco a poco terminando con estos roles y con estos prejuicios. Sigue habiendo problemas, como comentábamos antes, cuando promocionamos o cuando hablamos de los puestos de responsabilidad, y el avance está lento y está siendo costoso. Y digo que también, no solo en las empresas privadas, de economía social o no, sino en los organismos públicos y en el asociacionismo más representativo. Y ya para ir terminando, que sé que voy más pillada de tiempo, quiero mencionar algunas soluciones y propuestas. Hay que fomentar la participación de las socias en las asambleas. Es fundamental cómo hay empresas que lo intentan, hay empresas que lo consiguen, hay otras que no. Habrá que estar a las circunstancias de cada caso concreto, pero hay que seguir impulsando la participación de las socias en las asambleas. ¿Hay problemas de conciliación? Pues vamos a solucionarlos. ¿Cuáles son los problemas que hacen que las mujeres no participen activamente en la dirección y en la gestión de la cooperativa o de las entidades de economía social? Mejorar las condiciones laborales, especialmente políticas de conciliación. Lo que decía antes, si no funcionan, habrá que cambiarlas. Formación para las mujeres, también para los hombres, programas de reciclaje profesional. Formación y sensibilización en igualdad para todos desde la base, desde la educación, coeducación desde la infancia. Responsabilidad social empresarial, que supuestamente es intrínseca a las entidades de economía social, planes y programas de igualdad. Ahora estamos obligados a tener planes de igualdad cuando contamos con más de 50 trabajadores. Pues vale, vamos a crear un plan de igualdad, pero vamos a aplicarle en la práctica. Y por último, y sabiendo que después el profesor José Luis Monzón va a hablar de, bueno, pues de líneas de investigación en la economía social, quiero dejar aquí que habría que intensificar la investigación en género y en economía social y empezar a llevar a cabo estudios desagregados por sexo, porque si no, nunca vamos a poder conocer la realidad. En cuanto a las agro, lo mismo que las anteriores y además dignificación del campo. Hemos visto que resisten muy bien a la crisis las cooperativas agroalimentarias o mejor que otras empresas. Incrementar el número de mujeres titulares, ya lo hemos hablado, innovar para atraer a los jóvenes, innovar, digitalizar la gestión, digitalizar el trabajo, intentar arraigar de alguna manera a los jóvenes, solucionar los problemas de comunicación entre las cooperativas y el talento joven y fomentar el empleo y el autoempleo en femenino con las ayudas que haga falta, con los programas que hagan falta y con los cambios dentro de las empresas que se consideren necesarios. Todo ello va a partir del empoderamiento, de empoderar a las mujeres de manera individual, qué somos, dónde queremos llegar, qué es lo que quiero hacer y voy a ir a por ello dentro de la empresa, dentro de mi vida profesional y del autoempleo colectivo. Si hay mujeres que están emprendiendo, si hay mujeres que han decidido optar por formar parte del consejo rector o del consejo de administración de su empresa, vamos a apoyarlas y no a criticarlas, ¿no? Corresponsabilidad y sororidad. Por último, menciono también de nuevo algunas medidas que se pueden aplicar dentro de la cooperativa. Participación activa de las socias en las asambleas, fundamental y lo hemos dicho varias veces, aplicación de planes, etcétera. Y al final menciono algunas que tienen mucho que ver con el principio cooperativo de educación, formación e información. Hay que dar información sobre permisos de paternidad, de maternidad, de excedencias por el cuidado. Si tanto hombres como mujeres conocen que pueden disfrutar de estos permisos y que les pueden compatibilizar, estaremos mejorando la vida profesional de las mujeres y el acceso a puestos de responsabilidad, políticas de acoso, información sobre derechos laborales especiales que hay en España para las víctimas de violencia de género, también comunicación externa, reforzar esta información al exterior, qué es una cooperativa o qué es una empresa de economía social y por qué es buena para la igualdad, por qué es sostenible, por qué puede generar un empleo de calidad, por qué optar por una entidad de economía social y no por otro tipo de empresa. Como digo, esto está relacionado con el principio cooperativo de educación, formación e información. Las cooperativas tienen fondos de reserva para incidir un poco en estos temas de la formación a los miembros de las cooperativas y al exterior. Y creo que sería interesante también, ahí lo dejo, ¿no? Como conclusión final, reforzar esto. Utilizar bien los fondos de reserva y optar por la educación como base para erradicar la igualdad. Sé que he ido un poco más rápido al final, pero es verdad que es que hay muchas cosas de las que hablar con economía social e igualdad y nada, dejo ahí ya cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis para el debate final.